Stop y bienvenidos una vez más a Top Psicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial, muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando que puede llevar a un padre a terminar con la vida de sus hijos. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Top Psicopedia. Yo subo videos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayudaría mucho para mantener mi canal, continuar haciendo estos videos y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos del caso de José Betrón. José Betrón Gómez nació en 1973. Sus padres, Bartolomé y Antonia, lo criaron junto con sus hermanos Rafael y Catalina en un hogar de clase media en el barrio La Viñuela, en Córdoba, España. José asistió a una escuela y colegio religioso. Al terminar sus estudios, en 1994, con 18 años, se enlistó en el ejército como voluntario especial. Ingresó a una brigada mecanizada con base en Cerro Muriano y en abril de ese año fue enviado a Bosnia-Herzegovina como miembro de la agrupación táctica española SPACT. Sus responsabilidades eran ayudar al alto de fuego entre croatos bosnios y bosnios musulmanes. También participó en tareas de reconstrucción de infraestructuras. Por su servicio, la ONU le entregó algunas condecoraciones y también recibió una medalla del municipio de Córdoba. José estuvo en Bosnia por 7 meses. En octubre, él regresó a España y, según varios compañeros de él, a él no le había gustado su estancia en Bosnia debido a una serie de malas experiencias. José permaneció en el ejército hasta que terminó su contrato. Este finalizó en 1997 y decidió no renovarlo. Durante los 3 años que estuvo en el ejército, él no mostró ningún signo de alguna enfermedad ni tampoco se involucró en algún incidente. Sin embargo, se cree que fue durante esta etapa de su vida que él comenzó a desarrollar comportamientos obsesivos. Se preocupaba demasiado por todo lo que sucedía a su alrededor, no le gustaba el desorden y mostró signos de sufrir TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Luego de esta etapa de su vida, José comenzó a buscar trabajo. Como él tenía todo tipo de licencias para conducir, aplicó a diferentes puestos de conductor y consiguió trabajo como conductor de autobuses para una empresa privada. Durante este tiempo, José conoció a Ruth Ortiz, una joven que estudiaba la carrera de veterinaria en una universidad de Córdoba. Se enamoraron, tuvieron una relación y se casaron en el 2002. Los primeros meses vivieron en Córdoba, pero luego se mudaron a Almería. Tiempo después se mudaron y asentaron en Huelva. La pareja tuvo 2 hijos. Ruth, su primera hija, nació el 2 de octubre de 2005 y José, su segundo hijo, nació el 10 de septiembre de 2009. Ruth cuenta que durante los primeros años tuvieron una relación tranquila, normal, pero poco a poco las cosas fueron cambiando. Al principio de nuestra relación, la convivencia fue normal, entre comillas. En verdad, fui maltratada desde el inicio de mi relación. Lo que pasa es que solo lo veía desde afuera. Yo tardé muchísimo en darme cuenta. Normalicé sus comportamientos, sus actitudes, y al normalizarlas, no cuestionas que sea un comportamiento anormal. Comentario de Ruth. Los años pasaron. José y Ruth llevaron una vida tranquila sin ningún incidente. Sin embargo, con el tiempo, Ruth comenzó a notar ciertas cosas que no estaban bien. En palabras de ella, no se sentía feliz. Esto la llevó a asistir a un psicólogo, le diagnosticaron depresión y trastornos alimenticios. Más adelante, el psicólogo testificaría que Ruth estuvo viviendo con un cordero vestido de lobo, ya que José era una persona machista, controladora, obsesiva, celosa. Ruth sufría varios maltratos, pero ella toleró todo esto porque, como mencionó anteriormente, había normalizado estas acciones. Ruth trabajaba como veterinaria, mientras que José pasó por diferentes lugares de trabajo. En el 2010, José trabajaba como conductor de ambulancias en una residencia de ancianos, cuando de repente él decidió renunciar. Por otro lado, su comportamiento obsesivo poco a poco fue incrementando y esto también afectó su matrimonio. Algunas fuentes dicen que él escribió en su diario: tengo muchas manías, soy escrupuloso, me molesta todo, que se sorban los mocos y escuchar comer.
Toda esta situación fue empeorando, más el hecho de que Ruth no se sentía feliz en su matrimonio llevó a que ella decidiera terminar la relación. El 15 de septiembre de 2011, Ruth habló con José y le dijo que quería separarse. José no lo tomó muy bien. Según José, Ruth había conocido a alguien más y esta era la razón por la cual quería separarse. La situación le afectó tanto que José fue en busca de ayuda psiquiátrica. Él intentó salvar su matrimonio, le enviaba mensajes a Ruth, le llegó a enviar una carta de amor escrita a mano, pero Ruth ya había tomado su decisión. Los niños y tú son mi familia y no quiero renunciar a ustedes. Démosles una vida ideal, poder pasear, llevarlos al colegio, viajar, llevarlos al médico. ¿Tanta repelencia te produzco? Extracto de un mensaje que José le envió a Ruth. Nada hizo que Ruth se retractara y la pareja se separó. José se mudó y Ruth se quedó con sus hijos en la casa de Huelva. Ruth comenzó con los trámites del divorcio y todo avanzaba con normalidad. Sin embargo, un día, aparentemente sus hijos desaparecerían mientras estaban al cuidado de José. Para el momento de los hechos, la pequeña Ruth tenía 6 años y José Jr. tan solo 2. Ahora pasemos a los extraños y horribles hechos de este caso. El viernes 7 de octubre de 2011 fue un día normal para Ruth y sus hijos. A las 3 de la tarde, José recogió a los niños de la casa de Huelva para pasar el fin de semana con ellos en Córdoba. En Córdoba visitaron a sus padres y luego fueron a la casa de su hermana Catalina. Allí José dejó a sus hijos jugando con sus primos mientras salía por un tiempo. Más tarde José regresó y mientras conversaba con sus hermanos Rafael y Catalina, él les propuso un plan para el día siguiente, el de llevar a los niños al parque infantil llamado Ciudad de Dios. Este es un gran parque infantil con muchas actividades recreativas. Aunque el plan no quedó como en un acuerdo de sí, llevemos a los niños, la idea ya quedó planteada. Ese día José y los niños pasaron la noche sin ninguna novedad. Al día siguiente, el sábado 8 de octubre, los tres pasaron toda la mañana en la casa de Catalina. Ruth y José Jr. jugaron con sus primos. José estaba cuidando a los niños mientras su hermana y cuñado hacían compras. La pareja regresó alrededor de la 1:30 de la tarde. Luego, su cuñado lo llevó con sus hijos a la casa de sus padres para retirar su auto. Allí José recogió su auto y les dijo a todos que tenía un almuerzo con algunos amigos. José, Ruth y José Jr. se despidieron y subieron al auto. Esa fue la última vez que alguien vio con vida a Ruth y José Jr. Alrededor de la 1:48 de la tarde, José realizó una llamada a Ruth desde el teléfono de la finca familiar llamada Las Quemadillas, pero Ruth no contestó. A las 6:01 de la tarde, José le envió algunos mensajes de texto a su hermano Rafael diciéndole que había llevado a sus hijos al Parque Ciudad de Dios y que estaban en el parqueadero. Minutos después, su madre lo llamó, conversó con ella y le contó que estaba en el parque con sus hijos. Todo transcurría con normalidad, cuando de repente, a las 6:18 de la tarde, menos de 20 minutos de lo que habló con Rafael, José llamó a Rafael y le dijo que había perdido a sus hijos. Luego llamó a otros familiares y de inmediato Rafael y su cuñado fueron a ayudarlo. Los tres buscaron a los niños, pero al no tener éxito, a las 6:41 de la tarde, José llamó al 112 e informó de la desaparición de sus hijos. Esta llamada la pueden encontrar en la red. Personalmente, por alguna razón me siento extraña la forma en la que José cuenta los hechos y cómo pide ayuda. Por si quieren ir a escucharla, aquí abajo voy a dejar el link. De inmediato la policía fue al lugar. Se hicieron anuncios en los megáfonos del parque sobre la desaparición de 2 niños y se comenzó una extensa búsqueda. José le dio a la policía la descripción de sus hijos, cómo vestían, cómo se veían, y después de 2 horas de búsqueda sin éxito, José fue a la estación de policía y a las 8:43 de la noche colocó la denuncia escrita de la desaparición de sus hijos. Desde el comienzo, las autoridades sintieron que había algo raro en la historia de José, pero no podían descartar que efectivamente los niños se hubieran perdido en el parque, así que pasaron toda la noche buscando en la zona. Ese día José no llamó a Ruth a informar de la situación. Ruth se enteró por familiares y recién a las 5 de la mañana del domingo 9, Ruth y José hablaron. La forma y el tono en el que le comunicó la situación dejó a Ruth con un sentimiento de duda. Ruth cuenta que José le dijo: «Me ha tocado perder a los niños, ¿qué se le va a hacer?».
Lo veía todo negro y sabía que no volvería a ver a mis hijos. No sabía exactamente qué es lo que había hecho, pero sabía que no los volvería a ver. Hombre, lo primero que hice fue investigar si de verdad había puesto una denuncia sobre la desaparición, porque pensé que a lo mejor quería meterme miedo para que fuera a Córdoba, pero cuando me dijeron que la denuncia era cierta, ya se me vino el mundo abajo. Comentario de Ruth. Ruth, preocupada por la situación, habló con su abogado y este le recomendó poner una denuncia de vejaciones y presiones en contra de José. Esta se colocó por asuntos estrictamente matrimoniales debido a las peleas, altercados y confrontamientos que habían tenido desde que ella le pidió el divorcio, ya que la actitud de José había sido de la más extraña y obsesiva y compulsiva. Esta denuncia se colocó para tener una evidencia en su contra en caso de que él quisiera chantajearla con sus hijos o algo por el estilo. Por otro lado, las autoridades continuaron con la investigación y al no encontrar rastro de los niños, José comenzó a insistir que sus hijos habían sido secuestrados. La policía investigó esta posibilidad, pero no convencidos con la historia de José, ellos registraron la casa de los hermanos de José, de los papás de José y llegaron a la finca familiar Las Quemadillas, desde donde José había llamado a Ruth y ella no contestó. Allí la policía encontró restos de una gran hoguera. Al día siguiente, el lunes 10 de octubre, la policía científica fue enviada a la finca. José le dijo a la policía que antes de llevar a los niños al parque, él había quemado recuerdos, objetos, muchas cosas que tenía que le recordaban a su matrimonio. Sin embargo, entre los escombros, la policía encontró restos óseos. Estos fueron analizados por la forense Josefina Lamas, quien determinó que eran de animales. Paralelamente, los investigadores tuvieron acceso a las cámaras de seguridad del Parque Ciudad de Niños y en esta se veía claramente que José había ingresado solo al lugar. En ninguna cámara se podía ver a sus hijos. Con este antecedente, las autoridades comenzaron a recrear los movimientos de José. Lograron obtener las imágenes de cámaras de seguridad del camino que José había tomado desde la finca hasta el Parque Ciudad de Dios y curiosamente, en estas solo se veía él en el auto, no había rastro de sus hijos. La noticia de la desaparición de la pequeña Ruth y José se compartió en todos los medios. Poco a poco fue tomando fuerza hasta que todo el país supo del caso. El viernes 14 de octubre, voluntariamente, José fue a la estación de policía con 3 testigos, quienes lo habían visto con cara desencajada, buscando de forma muy preocupada a sus hijos en el parque. Esto les pareció un tanto curioso a la policía, ya que ellos nunca le pidieron este tipo de testigos, además que estos testigos no pudieron dar fe de haber visto a los niños en el parque, solo de haber visto a José buscando a sus hijos. Las autoridades interrogaron a José, investigaron su vida y poco a poco fueron encontrando acciones y compras sospechosas que había realizado días antes de la desaparición. Después de varios días de investigación, las autoridades recopilaron evidencia e información que ponía en duda la historia de José y que apuntaba a que él había planeado matar a sus hijos y hacer pasar todo como una desaparición. Después de 10 días de los hechos, el 18 de octubre, José fue arrestado por contradicciones y lagunas en su historia. El 21 fue ingresado a una prisión por delito de detención ilegal cualificada de desaparición de menores y simulación de delito. Debido a la magnitud del caso, José fue ingresado sin derecho a fianza. José negó haber hecho daño a sus hijos y se mostró colaborativo. Los siguientes días, las autoridades registraron a fondo la finca Las Quemadillas con georradares especiales, derrumbaron paredes, techos falsos, buscaron bajo tierra, en pozos, pero no había rastro de los niños. José, a través de su abogado, se quejó de que la policía invirtiera tiempo buscando en la finca, ya que él estaba seguro que sus hijos habían sido secuestrados. Por su lado, Ruth y la familia materna se mantuvieron al margen de los medios. Un portavoz de la familia dijo que ellos esperaban que no se hagan presunciones rápidas sobre José y que esperaban resultados de las autoridades. Los días continuaron pasando y el paradero de los niños continuó sin ser claro. Al cumplirse un mes de la desaparición de los niños, compañeras de trabajo de Ruth y varias personas que se unieron a la causa comenzaron a realizar algunas manifestaciones. Frases como "Todos somos familia de Ruth y José", "¿Dónde están?" se podían leer en carteles y pancartas. Ruth agradeció el apoyo de la gente y le dijo a la policía que si ellos estaban de acuerdo, ella podía ir a prisión, conversar con José e intentar sacar alguna información.
El 11 de noviembre, las autoridades realizaron una recreación de los hechos para ver si estos concordaban con la historia que había contado José y con lo captado en las cámaras de la zona. Además, realizaron experimentos con muñecos del tamaño de los niños para ver si era posible que estos no fueran captados por las cámaras de seguridad, pero era casi imposible. Para las autoridades estaba claro que los niños no habían sido llevados al parque. Las inconsistencias en la historia de José poco a poco fueron creando dudas entre familiares y amigos, y aunque los niños aún eran considerados desaparecidos y se continuaban con las búsquedas, la familia de Ruth comenzó a barajar la posibilidad de que la venganza y los celos hayan llevado a José a cometer un crimen. El tema de la hoguera y los escombros encontrados en esta de nuevo salió a la luz y a debate. Fue entonces que Ruth pidió que se realizara una nueva pericia a estos restos hallados en la hoguera. Después de una extensa investigación, interrogatorios con familiares, amigos, entrevistas y demás, las autoridades reconstruyeron los movimientos de José y establecieron la posible línea de tiempo de cómo se desarrolló el crimen. Ahora les voy a contar esta línea de tiempo. El 29 de septiembre de 2011, José visitó a su psiquiatra y este le recetó los tranquilizantes Ofidal y Motivan. Ese mismo día José, con la receta, compró los medicamentos en una farmacia. Desde el 5 de octubre, José comenzó a copiar leña y entre el 5 y 6 compró una gran cantidad de combustible. El 6 de octubre, José llevó a sus sobrinos a la escuela y los dejó solos en la plaza por un tiempo. Se estableció que este fue un experimento que hizo para ver cómo reaccionaban los niños al estar solos. El 7 de octubre, como ya sabemos, retiró a sus hijos, los llevó a la casa de sus padres, luego a la casa de su hermana y allí los dejó un rato mientras él desapareció. Durante este tiempo, José fue a la finca Las Quemadillas y comenzó a preparar la hoguera. Por la tarde regresó por sus hijos. Se estableció que él les comentó a sus hermanos la idea de llevar a los niños al Parque Ciudad de los Niños para tener una coartada de que ya estaba previsto este viaje. Al día siguiente pasó la mañana con sus hijos y sus sobrinos y cuando se despidió para supuestamente ir a almorzar con unos amigos, cosa que no sucedió porque él nunca almorzó con nadie, no se pudo comprobar esto, él dio comienzo a su macabro plan. Se cree que durante el viaje a la finca Las Quemadillas, él les dio a sus hijos los tranquilizantes que previamente había comprado cuando le recetaron esos 2 medicamentos que dije en la línea de tiempo. Los mezcló con algunas bebidas y dulces y poco a poco sus hijos fueron perdiendo la conciencia. Por alguna razón, a la 1:48 él llamó a Ruth, pero como sabemos, Ruth no contestó. Hasta la fecha se desconoce qué él quería decirle o preguntarle en ese momento. Luego, José comenzó a preparar una especie de pira funeraria con una mesa metálica grande que colocó de forma vertical y con la leña que había acopiado desde días atrás. Esto lo realizó en una zona que no se podía ver desde el exterior. Colocó a los niños dentro de la mesa, le roció combustible y prendió fuego. No se ha logrado establecer si para ese momento los niños estaban conscientes o no, o si estaban vivos o no. Se determinó que usó 250 kilos de leña y 80 litros de combustible. Él se mantuvo avivando el fuego por horas. La temperatura llegó a ser de 1200 grados Celsius, lo que parecía a un horno crematorio. Después de un par de horas, a las 5:30, José se alistó y salió con destino al Parque Ciudad de Niños. Por mucho tiempo, toda esta información se mantuvo en secreto sumario, pero fue cuestión de tiempo que se hiciera pública esta versión de los hechos. José continuó manteniendo su historia. Llegó a escribir una carta pidiendo a las autoridades que se centren en buscar a sus hijos no solo en el país, sino también internacionalmente. Esto llevó a que las fotografías e información de Ruth y José Jr. fueran agregadas a la base de datos de la Interpol. Por otro lado, a petición de Ruth, el antropólogo Francisco Echeverría examinó los restos recuperados de la hoguera y allí descubrió pequeños fragmentos óseos humanos. El 27 de agosto de 2012, la Unidad de Delincuencia Especializada de Violencia confirmó que los restos de la hoguera eran humanos. Por último, el equipo de antropólogos forenses de la Universidad Complutense de Madrid determinó que efectivamente estos eran restos humanos, pero que estaban muy deteriorados y que no tenían dudas de que estos eran de los niños. Cabe recalcar que no se pudo realizar análisis de ADN debido al estado de los restos. Con toda esta información, en septiembre de 2012, José fue acusado de 2 delitos de asesinato con alevosía con la agravante de parentesco.
José de nuevo negó los cargos y volvió a defender su historia. Josefina, la primera forense que revisó los restos y determinó que eran de animales, rectificó su error y pidió disculpas a la familia, ya que su veredicto había retrasado la investigación. Casi al año de los hechos, Ruth realizó una misa en honor a sus hijos, en donde dio gracias por todo lo que nos dieron y el tiempo que compartieron con nosotros. Días después, José y su defensa alegaron que los restos óseos habían sido manipulados y que no eran los mismos que habían sido recolectados en la hoguera. Por su lado, Ruth pidió a las autoridades que le entregasen los restos para poder enterrar a sus hijos. Ella quería darles una digna sepultura, pero el juez determinó que esto no era posible hasta que terminara el juicio. El juicio comenzó el 17 de junio de 2013. Los expertos que evaluaron a José en prisión determinaron que no tenía ningún tipo de trastorno mental, aunque señalaban que su personalidad está marcada por rasgos exigentes de manipulación. Durante el juicio, José de nuevo negó todos los cargos. Dijo que sus hijos eran lo mejor que le había pasado, que daría la vida por ellos y que los quería con locura. Me ha tocado la labor de padre y la voy a defender siempre. Comentario de José en el juicio. La defensa alegó que se había roto la cadena de custodia de los restos, esto basados en que Josefina, la primera forense que analizó los restos, supuestamente había mostrado los restos a Francisco Echeverría, el antropólogo que luego revisó los restos a pedido de Ruth, en un bar sin una autorización. Partiendo de esto, la defensa planteó la posibilidad de que los restos habían sido manipulados y que no eran los mismos que se habían recogido durante los primeros días. En el juicio declararon varias personas: Ruth, los vecinos que vieron la hoguera quemándose, los trabajadores de la gasolinera donde José compró grandes cantidades de combustible, amigos, familiares, entre otros. La familia de José se negó a declarar. Solo su cuñado, José Ortega, declaró. Él dijo que no creía que José había matado a sus hijos, pero que sí era el responsable de su desaparición o de hacerlos desaparecer. Por último, un primo de Ruth que visitó a José varias veces en prisión declaró que él le había confesado 3 veces el crimen, pero que no iba a hacerlo públicamente porque no sabía cómo darle la cara a sus padres. El juicio duró 4 semanas y algo de lo que se habló mucho en los medios fue de la falta de expresiones y tranquilidad de José. Transmitía una frialdad cuando narraba los hechos y tenía una actitud un tanto dominante. Por ejemplo, se jactó de conocer muy bien el caso y llegó a actuar como un abogado, por lo cual el juez le llamó la atención. El informe del Infoca lo que dice es que divisa una columna en el entorno de las quemadas. En ningún momento dice... No se trata de que usted le explique lo que dice el informe del Infoca, sino que si conteste si la columna de humo usted considera que viene de su finca o no. Bueno, es que la señora fiscal está diciendo una cosa errónea. Intenta polemizar con la fiscal. No se trata de que usted conteste, no que ilustre al jurado como si fuera su abogado. Eso ya lo hará él. Si me hace la pregunta, yo lo intento contestar. Sí, la pregunta es que si usted hizo esa gran columna de humo. Es una pregunta muy sencilla. Evidentemente no. Después de 3 días de deliberación, el 12 de julio de 2013, un jurado popular encontró a José culpable del asesinato de sus hijos. Los jurados encontramos por unanimidad al acusado José Bretón Gómez culpable del hecho delictivo, muerte de Ruth y José Bretón Ortiz, provocada intencionadamente por su padre, José Bretón Gómez. Culpable. Simulación de un delito de detención ilegal o secuestro de los menores. Culpable. Los jurados estiman por unanimidad que no debe proponerse al Gobierno de la Nación el indulto de la pena que le deba ser impuesta. El acusado, José Bretón Gómez, prevaliéndose de su condición de padre y de su mayor fuerza física, confianza de los niños y autoridad sobre ellos, acabó con la vida de sus hijos Ruth y José Bretón Ortiz. Comentario del portavoz del juicio. José fue condenado a 40 años de prisión, 20 por cada uno de sus hijos. También se determinó que debía pagar una indemnización a Ruth, además que se colocó una orden de restricción de 40 años hacia Ruth y su familia. Por otro lado, en septiembre, los restos de los niños fueron entregados a Ruth y ella por fin pudo darles una digna sepultura. Por fin, los restos de mis hijos están enterrados. Puedo ir a llevarles flores y visitarlos. Tener los restos fue muy importante. Fue como cerrar un capítulo. Porque la incertidumbre de tener un hijo desaparecido y no saber qué ha pasado es angustioso. Es algo que te va haciendo daño día a día. Comentario de Ruth.
En marzo de 2014, José interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo por una vulneración de los derechos fundamentales a la presunción de inocencia, pero el tribunal rectificó su condena de 40 años. Sin embargo, debido a temas legales, en el 2015, su abogada logró que su condena fuera reducida a 25 años. Ese mismo año, el padre de José falleció. En el 2016, este caso volvió a estar en el foco de los medios cuando se dijo que José había intentado quitarse la vida. No me intenté suicidar, me hice un corte de 4 puntos con una cuchilla de afeitar para demostrar a los funcionarios que el protocolo antisuicidios no funciona para nada. Si me hubiese querido quitar la vida, habría sido más contundente. Comentario de José a un periodista. José ha pasado por varias prisiones, ya que su TOC se ha hecho más evidente. No tolera escuchar a la gente comiendo, fuertes ruidos, usa tampones, también limpia todo, no usa nada sin limpiarlo antes y usa un montón de papel higiénico. Esta situación provocó varias quejas, manías de él y lo llevó a ser trasladado 4 veces de prisión. En España, después de que los presos cumplan 4 años de su condena, pueden obtener ciertos beneficios de salidas y cosas así, pero la condición es que ellos acepten su error, lo que ellos cometieron, su crimen, rectifiquen sus acciones y pidan perdón, que se sientan arrepentidos. Pero José no ha hecho esto, así que él no ha podido tener acceso a estos beneficios. En el 2021, José participó de 10 sesiones de terapia junto con otros presos. Según sus compañeros, en estas, él confesó el crimen con las siguientes palabras. Me llamo José Bretón y estoy aquí por haber asesinado a mis hijos, a mi José y a mi Ruth. Estuve 15 días planeándolo todo porque quería hacerle daño a ella. Tranquilos, que los niños no sufrieron. Yo jamás les haría daño. Lo que yo hice es lo peor que puede hacer un ser humano. Por último, Ruth ha atravesado una larga recuperación. En varias entrevistas, ella ha señalado la poca ayuda psicológica que reciben las madres víctimas de este tipo de casos. Además, ha dicho que José no le ha pagado nada de la indemnización que tiene que pagarle. Después de todos los hechos, para Ruth fue difícil conseguir trabajo. Ella se dedicó a estudiar, estudió una maestría, se especializó y el 17 de octubre de 2017 logró obtener la anulación de su matrimonio religioso. Sobre este caso se han realizado varios documentales y se convirtió en uno de los casos más mediáticos de España. Actualmente José se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Herrera de la Mancha, sigue manteniendo su inocencia y la única persona que lo visita es su madre. No hay mayor maltrato psicológico que te puedan infligir que asesinar a tus hijos, porque la muerte de tus hijos te la llevas a la tumba, dura siempre. Su madre, mientras viva, puede ir a verlo a la cárcel, pero yo a mis hijos no los puedo volver a ver, no debería salir en libertad. El mejor homenaje para mis hijos son mis ganas de seguir luchando para hacer todo lo posible por evitar asesinatos como los de ellos, no callar lo que pasó, para que nunca se olvide y no se vuelva a repetir. No tienes otro remedio que aceptar porque no puedes cambiar nada. Aunque no están conmigo, creo firmemente que ellos me ven, que les gusta verme feliz y que me dan fuerza para seguir adelante. Actualmente Ruth vive en un pueblo de la Sierra Andaluza y ha perdido contacto con los medios. Se sabe que ella ya no quiere hablar más del tema e intenta continuar con su vida. Y eso fue todo sobre el caso José Bretón. A mi parecer, José es una persona impredecible que tiene varios aspectos psicológicos que deben ser tratados. Eso de llegar a la conclusión de que la mejor forma de vengarse de su esposa por dejarlo es matar a sus hijos, eso es de psicópatas. Personalmente, yo sí creo que hay suficiente evidencia que apunta a que José fue el responsable de la desaparición y asesinato de sus hijos. Algo que se me quedó mucho en la mente es cómo José actuó en el juicio. Les juro, ustedes ven los videos o las fotos, tiene los ojos siempre como muy abiertos, muy tranquilo, muy pasivo, muy extraño. No lo sé, me pareció un psicópata total en el juicio. Lo que atravesó Ruth fue una pesadilla y entiendo que actualmente ella se mantenga fuera de los medios y de la opinión pública intentando rehacer su vida. Yo espero que lo haya logrado. Por último, la justicia ya dio su veredicto. No estoy de acuerdo con que le hayan rebajado la condena a 25 años, pero por lo menos pasará un largo tiempo en prisión.
Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Qué opinan sobre la investigación? ¿Qué opinan sobre la actitud de José? ¿Ustedes creen que él sí es el responsable? Déjenme sus opiniones aquí abajo, como siempre yo les estaré leyendo. Muchas, pero muchísimas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España, Europa y de cualquier parte del mundo mundial que me estén viendo. Como yo les digo cada semana, cada año, cada mes, estoy aquí gracias a ustedes por su apoyo constante, por los comentarios que me dejan aquí abajo que me motivan mucho. Ya saben que yo siempre me doy el tiempo de responder comentarios. Ya estoy al día, estoy segura que ya estoy al día respondiendo los comentarios de todos. Gracias por todo su apoyo constante y ya saben, en Topsicopedia siempre les tengo casos de todas partes del mundo. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos, eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayudaría mucho para mantener mi canal, continuar haciendo estos videos y tú recibirías varios beneficios. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y nos vemos en un siguiente video en Topsicopedia. Bye, 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 bye.